Ya, que el Señor les bendiga. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Éxodos 12. Vamos a estar compartiendo Éxodos 12 y 13. Ya ambos capítulos. No vamos a leer todos los capítulos, vamos a leer un par de versículos. Pero téngala abierta ahí porque vamos a ir leyendo algunas secciones a través que desarrollamos el sermón. ¿Ya? Éxodos 12, 13. Vamos a leer del capítulo 13, vamos a leer el versículo 8 y versículos 14 y 15. ¿Ya? Éxodos 13, 8, versículos 8, versículos 14 y 15, y después mantiene su Biblia abierta, su aplicación abierta ahí en Éxodos 12 y 13. El versículo 8 dice lo siguiente, dice, cuando llegue ese día les contarán esto a sus hijos y les dirán, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. El 14, y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos por tu bondad, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor, por esta serie que hemos podido ir desarrollando, Señor, a través de las últimas semanas, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de tu palabra, que ella pueda ser atesorada en nuestros corazones, que nuestras vidas puedan ser también impactadas, Señor, mediante ella, Señor. Te pido, Señor, por mí, Señor, para que también tu mensaje sea expuesto con fidelidad y que tú, Señor, tengas las palabras exactas para nuestros corazones como iglesia, pero también de manera particular. Te pedimos, Señor, tu dirección, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, este tiempo que podemos compartir tu palabra y lo hacemos a través de Jesús. Amén. Bien, estamos en el quinto sermón de la serie de Éxodos y hoy llegamos un poco al clímax de la historia, por lo menos del pueblo de Israel en el cautiverio en Egipto. ¿Ya? Ya la semana pasada Vladi nos hablaba acerca de cómo Dios, mediante, ¿no es cierto?, esta orden que le da a Moisés, ejecuta 9 plagas al pueblo de Egipto, a toda la gente que vivía en aquel lugar. Y hoy día precisamente estamos en el clímax, ya en la última parte, en la 10ª plaga, y hoy vamos a revisar precisamente esto, y una plaga que había sido anunciada precisamente en el capítulo anterior, en el capítulo 11, como la muerte de los primogénitos. Ya, ahora debemos ver algunas cosas importantes que tienen que ver precisamente con las plagas y este juicio que ejecuta Dios en la tierra de Egipto. Y no sé si el Vladi lo dijo la semana pasada, pero las plagas eran un ataque a los dioses egipcios y demostrarían precisamente que Dios era el Dios todopoderoso, era el Dios que controlaba el mundo creado, que controlaba, ¿no es cierto?, toda la creación, porque no era tan solo para los egipcios que le dieran cierta divinidad o le dieran cierta divinidad a la creación, ¿ya? Esto es gran parte de todas las mitologías de la historia de la humanidad, tienen que ver con que los hombres le dan cierta divinidad a los hechos precisamente naturales, ¿ya? Entonces no tenía que ver solamente con eso, sino que tenía que ver con que Yahvé, como el nombre que se le había revelado anteriormente a Moisés, era precisamente el Dios que controlaba toda la creación, era el Dios que controlaba todo el universo, era el Dios que había creado el mundo, pero que también seguía teniendo precisamente el control. Entonces esto es lo que da cuenta las plagas que se han desatado precisamente en los días anteriores a lo que está por suceder en el capítulo que vamos a leer el día de hoy. El capítulo anterior, el 11, termina con el anuncio de Dios diciéndole a Moisés y a Aarón que enviaría una plaga más sobre Egipto. El capítulo 11, el capítulo anterior, termina con el anuncio de Dios diciéndole a Moisés y a Aarón que enviaría una plaga más sobre Egipto. Ya habían pasado 9, ¿ya? Y en este anuncio Dios le dice, en realidad voy a mandar otra plaga. Y el 11.1 dice, todavía voy a traer una plaga sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, Él los dejará ir de aquí y esa expulsión será definitiva. ¿Ya? Entonces, ahora, previo a este desate de las plagas que Dios estaba enviando y esta orden que Dios le da y este anuncio que Dios le da precisamente a Moisés y a Aarón, Dios le da una orden a Moisés.
la cual de manera posterior iba a ser comunicada por el pueblo. ¿Y cuál era esta orden? Era básicamente el establecimiento de la Pascua, ¿ya? O como se nombra, ¿no es cierto?, muchas veces hoy día que hay tanto cristiano judío, el Pesaj, ¿no es cierto?, es precisamente eso. Y ahora es significativo entender que en este punto no debemos ver la Pascua como algo aislado, sino que la Pascua era un evento que sucedía dentro de la última plaga, dentro, ¿no es cierto?, de la muerte de los primogénitos. Y era parte precisamente de esto, por lo cual esta celebración tendría un propósito, ya lo vamos a ver a través del texto, tenía órdenes específicas, pero también a partir de ese punto de la historia del pueblo de Israel, serviría como un recordatorio, no solo del poder de Dios, como lo veíamos recién, ¿no es cierto?, como decía Moisés en el libro de Éxodo, con mano poderosa nos ha librado Dios, sino que también nos mostraba precisamente la protección de Dios con su pueblo, ¿ya? Entonces el capítulo 12, 3 al 13 dice lo siguiente. Dicen, hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de ese mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de ese mes. Y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levaduras y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. Así que al que no le gustaban los interiores tenía que comérselo igual porque tenía, ¿no es cierto?, era una orden divina. Junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Nadie podía ir con el tupper donde el vecino, ¿no es cierto?, a llevarse lo que quedaba, sino que tenía que quemarse por completo. Deberán comer el cordero vestidos y calzados con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. ¿Se dan cuenta, ¿no es cierto?, este establecimiento de la Pascua, ¿no es cierto?, que Dios le da órdenes específicas, tenía órdenes súper claras, ¿ya? No había, era como un manual de instrucción, no había, ¿no es cierto?, por dónde desviarse. Tenía instrucciones claras, tenía un propósito, que era precisamente que el pueblo de Israel marcara las puertas, los dinteles de las puertas, para que cuando Dios pasara por Egipto trayendo esta plaga de mortandad, Él pasara de largo, que es precisamente lo que significa Pesaj o Pascua, que es pasar por alto, pasar de largo. Entonces tenía instrucciones claras, tenía órdenes específicas, y más adelante cuando vayamos desarrollando el texto nos vamos a dar cuenta que precisamente esta ceremonia, esta fiesta que se está instaurando va a tener un propósito súper claro y súper especial para el pueblo de Israel, ¿ya? Así que a medida que vayamos viendo nos vamos a ir dando cuenta. Entonces el sermón de hoy día lo vamos a separar en 3 partes: en la muerte, el segundo en la redención y la liberación, y el tercero en el recordatorio. Vamos con la muerte. Versículo 29-30, continuemos ahí mismo, en el capítulo 13. Dice lo siguiente del 29 al 13. Del 29 al 30. Dice, a la medianoche, ya Dios le había ya dado, ¿no es cierto?, estas instrucciones claras del 13 al 13, ya Moisés se lo había comunicado al pueblo, el pueblo había empezado a ejecutar las órdenes de empezar a preparar, ¿no es cierto?, el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas para la Pascua. Y esa medianoche pasa lo siguiente. Dice, a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono, que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, lo mismo que al primogénito del faraón que ocupaba el trono,
que al primogénito del que está del cautivo en la cárcel y a todas las primeras crías de los animales. Y esa misma noche, debido a esta plaga, debido a esta mortandad, esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en todo Egipto hubo un gran clamor porque no había una casa donde no hubiera un muerto. ¿Ya? Entonces, sucede, ¿no es cierto?, esta medianoche, Dios le había dado órdenes claras, y precisamente cuando se ejecuta este plan, cuando se ejecuta esta plaga y Dios pasa por el pueblo de Egipto, Dios pasa por alto precisamente de las casas de quienes habían tomado esta fiesta que Dios había instaurado y habían marcado precisamente los dinteles. Ahora debemos recordar un punto importante, ¿ya?, que nos va a ir un poco ayudando. Aquí es que el alcance del pecado tiene dos concepciones. El concepto del alcance del pecado es tan amplio, porque alcanza a toda la humanidad, como también tan profundo. ¿Por qué? Porque alcanza a todo nuestro ser. Entonces, por lo tanto, todos estamos, ¿no es cierto?, o todos estábamos precisamente en pecado. Y en el pueblo de Egipto, en el pueblo de Israel, no era contrario. Ellos eran tan pecadores como los egipcios, los israelitas. Por lo tanto, el pecado que habitaba en medio del pueblo tenía esta amplitud, en donde todos eran pecadores, pero también tenía este grado de profundidad, en donde todo, ¿no es cierto?, su ser estaba impregnado por el pecado. Entonces, debido al pecado, toda la humanidad era merecedora del castigo de Dios. ¿Ya? El apóstol Pablo más adelante en la carta a los Romanos, tomando precisamente varios salmos, describiría la condición del hombre en general. ¿Ya? De hecho, Pablo hace una exposición del capítulo 1 al 3 acerca de aquellos que son judíos y aquellos que son judíos, como todos precisamente están destituidos de la gloria de Dios. Todos ellos están alejados de Dios. Y la condición del pueblo de Israel, en medio de Egipto, no era distinta. Pablo dice en Romanos 3 al 18, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo, tomando estos salmos, es decir, esta es la condición actual de la humanidad. Y la condición actual, precisamente en ese momento, era esa, tanto judíos como egipcios. Ahora, debemos recordar que Dios hirió de muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Todos merecían el castigo de Dios, ¿ya? Por lo cual la muerte era inminente esa medianoche, ¿ya? No había, ¿no es cierto?, nada que pudiese frenar precisamente esa medianoche que Dios pasara por Egipto y hiriera a cada uno de los primogénitos. La pregunta obligatoriamente a la mañana siguiente era si había un muerto en todas las casas de Egipto. Hubo un muerto, ya sea un animal, un niño o algún cordero que mataron para pintar los dinteles de las puertas. Entonces, querámoslo o no, en esa ocasión hubo un muerto. En todas las casas de Egipto hubo un muerto. Por lo cual el juicio ejecutado por Dios era de carácter total para aquella tierra. Y nos mostraría un cuadro aún mayor. Como les decía, ¿no es cierto?, recién el libro de Romanos nos detalla el hecho de que todos merecen el juicio de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es mirar desde más adelante lo que está pasando atrás. Y ese es un poco un principio precisamente de la revelación, como la revelación de Dios a través de la Biblia va de manera progresiva. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él hace este resumen en torno a los salmos, es decir, la condición desde la caída del hombre, de ahí en adelante, es que todos merecen el justo juicio de Dios. Todos merecen precisamente la muerte. Por lo cual la salvación a los israelitas no vendría por ellos, ¿ya? No fue que a ellos se les ocurrió y dijeron, y se iluminaron sus mentes y dijeron, ahí está, cuando pase Dios, nosotros vamos a pintar de sangre los dinteles y Dios va a pasar de largo. No. La salvación para el pueblo de Israel vino de parte de ¿quién? De Dios mismo. Vino de Dios mismo que le dijo, ustedes van a establecer esto, el día 14, entre la tarde y la noche, van a matar a un cordero, van a preparar panes sin levadura
y con la sangre de ese cordero van a pintar los dinteles. Les dio órdenes específicas, claras, para que alcanzaran la salvación. Entonces, la salvación para el pueblo de Israel en medio de Egipto, en donde se estaba desarrollando esta 10ª plaga, vendría provista por el mismo Dios a través del sacrificio de un cordero sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte sí o sí iba a suceder, solo que iba a caer sobre un primogénito humano o de un animal, o iba a caer sobre un sustituto, que iba a servir para que su sangre fuera derramada y para que los dinteles de las puertas del pueblo de Israel fueran pintadas. Y cuando pasara Dios, pasara por alto, pasara, ¿no es cierto?, por alto la muerte en aquella casa. Porque ya había un sustituto, ya había provisto Dios un sustituto para proveer precisamente salvación. Por lo cual la misericordia y el hecho de la instauración de la Pascua de manera previa serviría como el anticipo del gran evento redentor que llevaría a cabo años más adelante. Ahora hay que entender que el pueblo de Israel, mediante este sacrificio de este cordero, ya no alcanzaban una salvación espiritual. Sí alcanzaban la salvación de la muerte, que tenía que ver con la plaga, con la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos. Pero su muerte espiritual todavía no, ¿no es cierto?, no había sido restaurada, podríamos decir. No habían sido resucitados espiritualmente. ¿Por qué? El libro de Hebreos dice más adelante, ¿no es cierto?, que la muerte de muchos animales no podía proveernos precisamente la salvación, no nos podía proveer la restauración espiritual para nuestras vidas. Y tenía que suceder un evento más adelante que era, digamos, la revelación total de lo que estaba sucediendo hace más de 2000 años atrás con este cordero sustituto en una vieja casa egipcia a la medianoche, ¿no es cierto?, del mes que Dios ejecutó la plaga. Eso era solamente sombra de lo que vendría más adelante. Entonces, estos israelitas que estaban precisamente en la tierra de Egipto fueron librados de la muerte física, sí, mediante la Pascua, pero esto no quería decir que fueran librados de la muerte espiritual, porque este hecho fundamental del cristianismo vendría muchos años posteriores con el sacrificio de Cristo. Debemos ver este acto poderoso de Dios como parte del pacto de Dios que está haciendo con su pueblo. Dios le había prometido protección a un pueblo, le había dicho, lo vimos, ¿no es cierto?, en la serie anterior acerca de Génesis, como Dios elige a un hombre, como elige a Abraham, como sigue su historia, eligiendo a Isaac, eligiendo a Jacob, eligiendo las tribus, llevando, ¿no es cierto?, de manera milagrosa a José para salvar al pueblo. Siempre, ¿no es cierto?, hay un propósito de continuar esta línea precisamente del pacto que Dios ha establecido con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que en su simiente, ¿quiénes iban a ser bendecidas? Todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que Dios está haciendo es cumplir su pacto, cumplir sus promesas y guardar al pueblo por el cual vendría una promesa aún mayor. Guardar un pueblo por el cual vendría el Salvador. Que iba a ser la luz verdadera de la sombra de lo que estaba sucediendo en las casas egipcias, de este cordero que estaba siendo matado, que su sangre estaba siendo derramada, pero años más adelante la sangre del verdadero cordero iba a ser derramada por usted y por mí. ¿Me van entendiendo? En la misma línea debemos mirar el hecho de la liberación de Israel. En la misma línea debemos mirar el hecho de la liberación de Israel bajo el juicio de Dios como algo más allá de una liberación política. Ya acá no es un pueblo que está siendo simplemente que estaba cautivo y fue liberado. ¿Ya? Tim Chester en su libro él habla y da varios ejemplos acerca de cómo muchos modelos han sido ocupados en base precisamente a la liberación de Egipto, como muchos modelos de liberación política han tomado este ejemplo. Pero acá estamos viendo un hecho que tiene que ver más allá de una liberación política o una liberación de minorías. ¿Ya? En múltiples formas se ha tomado esto como ejemplo. Chester dice lo siguiente en el libro Éxodos para ti. El punto es este. Los israelitas merecen el juicio de la muerte tanto como los egipcios. Si esto fuese una simple historia de liberación política, entonces Israel sería la víctima inocente. No deberían temer al juicio, pero la verdad es que ellos también eran pecadores que merecían la muerte. Los israelitas debían untar la sangre en los marcos de sus puertas precisamente porque eran tan culpables como los egipcios. ¿Ya? Y si querían evitar el juicio de muerte,
necesitaban a un sustituto que muriera en su lugar. La sangre sería untada en los postes de las puertas, no porque Dios no pudiera distinguir quién vivía en esa casa. Ya no era para que las casas fueran marcadas y Dios dijera, oh, acá vive un israelita, voy a pasar de largo, sino porque Él sabe que adentro hay pecadores. ¿Ya? No era para distinguir una raza en especial, sino precisamente la sangre era untada en los postes de las puertas, no porque Dios no pudiera distinguir quién vivía en cada casa, sino porque Él puede distinguirlo. Por lo tanto, Él sabe que hay pecadores dentro y este cordero iba a actuar como un sustituto. El punto de cuestión es que debemos ver la historia de la redención como una gran historia y este pequeño suceso que acontece en la tierra de Egipto apuntaba a un hecho más glorioso. Tanto la Pascua como el cordero, como la celebración de este cordero sacrificado, apuntaría de manera directa años más adelante a Jesús. Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto y cuando se encuentra con Jesús caminando hacia él, ¿qué es lo que dice? Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cada una de las historias de la Biblia van apuntando a un suceso mayor que es precisamente la venida de nuestro Señor. Por lo cual la gran historia de la redención nos dice que cada uno de nosotros éramos pecadores y merecíamos morir. Sin embargo, Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestra Pascua, el Cordero sacrificado por nuestros pecados. Y por eso Martín Lutero lo llamaría, ¿no es cierto?, como este glorioso intercambio. Y Lutero escribiría, ved qué trueque y qué duelo tan maravilloso. Cristo es Dios y hombre y no conoció nunca el pecado. Su justicia es insuperable, eterna, todopoderosa. Pues bien, por el anillo nupcial, es decir, por la fe, acepta como propio los pecados del alma del creyente. Aquel que era justo aceptó el precio de nuestro pecado y actúa como si él fuese quien lo ha cometido. Los pecados se sumergen y desaparecen en él porque muchas más fuertes que todas ellas es su justicia insuperable. Por las arras, es decir, por la fe, se libera el alma de todos sus pecados y recibe la dote de la justicia eterna de su esposa Cristo. Entonces, Lutero decía, este cordero que tenía que ser sacrificado, murió siendo sin mancha, inmáculo, sin pecado, murió por nuestros pecados. Y todos nuestros pecados le fueron imputados a Él, y toda su justicia, todo lo perfecto que fue Cristo, se nos fue imputado a nosotros. Y la salvación, tal como hace más de, 4.000 años atrás, fue provista por Dios en el cumplimiento del tiempo, como dice el apóstol Pablo, también sería provista por Dios la salvación para nuestras vidas mediante el sacrificio de Cristo. Este es precisamente el misterio que recordamos cada domingo en la cena. Cada domingo en la cena, cuando nos damos cuenta precisamente del precio de nuestro pecado, que este precio del pecado fue pagado por un sustituto, el cual tuvo que pagar el precio de nuestra maldad, su cuerpo molido, su sangre derramada, no es más que la revelación perfecta de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel hace más de 4.000 años, una medianoche en el desierto de Egipto. Entonces la gran pregunta es, si fuimos salvados, si fuimos liberados, y el pueblo a lo mejor de Israel fue liberado hace más de 4.000 años y algo atrás, ¿liberados para qué? ¿Redimidos para qué? Avancemos. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, tenía un propósito y que era que el pueblo finalmente fuera liberado. El 13:31 al 32 y el 37:39 dice lo siguiente. Esa misma noche, la noche en que murieron los primogénitos, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, apártense de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel y vayan a servir al Señor tal como lo han pedido. Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido y váyanse y bendíganme también a mí. Los 37-39. Los israelitas partieron de Ramesés a Sucot, eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Con ellos se fue toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Como no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, cuando los egipcios los echaron fuera de Egipto con la masa que habían sacado, la cual aún no había fermentado, cocieron tortas sin levadura. Esta cuestión fue así rápido y por eso también, ¿no es cierto?, la Pascua
Y el mandamiento de Dios le dijo, oye, tienen que estar vestidos, tienen que comer rápido, porque Dios va a ser el juicio, el último juicio que voy a ejecutar, y va a ser el definitivo, y Faraón los va a dejar ir. Entonces, el pueblo recibe esta bendición de ser salvados, de ser liberados del yugo de Egipto, y recibe, ¿no es cierto?, este regalo de ser liberados, ¿no es cierto? Y toman sus cosas y se van. Tal como estaban, agarraron, ¿no es cierto? Entre medio le pidieron plata a los egipcios como ya estaban tan asustados con todas las plagas, soltaron la plata, los israelitas se fueron, y 600.000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Entonces, muchos autores dicen que eran más de 1.000.000 de personas caminando por el desierto. Entonces empiezan a avanzar, y al igual que la muerte de los primogénitos y la muerte de los sustitutos de los israelitas, tenía un propósito específico, el rescate ejecutado por Jesús tiene un propósito similar. Si para los israelitas se significó, ¿no es cierto?, la liberación de este yugo, la liberación del cautiverio que está viviendo, para nosotros va a significar lo mismo. Y es que usted y yo seamos libres mediante el sacrificio de Cristo. Y usted se preguntará, ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Del poder del pecado en nuestras vidas. Esa es la gran liberación que provee Dios. El apóstol Pedro escribía en la primera epístola de Pedro, dice lo siguiente: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Hay otras versiones que dicen una absurda manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate, el rescate de cambiar nuestras vidas absurdas, de cambiar nuestras vidas sin sentido, por darle un sentido, no se pagó con cosas corruptibles, no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Entonces, el evento de Egipto, ¿no es cierto?, en la casa de los israelitas, una medianoche de donde se sucede esta 10ª plaga, tenía una revelación aún más perfecta, que era Cristo dándonos la libertad necesaria, pero también dándonos un sentido. Y aquí esta cuestión se pone interesante, porque esta liberación del poder del pecado, esta liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel desde Egipto, tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que nos esclavizáramos nuevamente. ¿Te puedo decir cómo nos vamos a esclavizar nuevamente? Sí, porque ese era el propósito. Mire, la liberación del poder del pecado en nuestras vidas, mediante el sacrificio de Cristo, tiene un propósito de liberarnos del poder del pecado. ¿Qué quiere decir esto? O sea que hoy día podemos elegir no pecar por el poder del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas. Este poder actúa con el propósito de servir con nuestras vidas de manera integral a Dios, o sea, con todo nuestro ser. Cuando nosotros le decimos y cantamos, Señor, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué somos nosotros? Si Jesús es nuestro Señor. ¿Ah? Dígalo fuerte, sin miedo. Esclavos. Entonces, por lo tanto, hemos sido liberados. ¿Para qué? Para ser esclavos de Cristo. Y el pueblo de Israel le pasaba lo siguiente, y le pasaba lo mismo. Mire, retrocedamos al 4:22-23. Yo solo le dice, esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés cuando se le revela y le relata todo el plan precisamente de la liberación de Egipto. Le dice, pero tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? ¿Para que sean libres? ¿Para que deambulen por el desierto? No, para que me sirva. ¿Cuál era el propósito de la liberación de Egipto? Que el pueblo de Israel sirviera a Dios. El propósito principal que Dios tenía con el pueblo era que le sirviera. Y si el pueblo estaba sirviendo a Dios, ¿qué eran ellos? Esclavos. El propósito principal mediante la muerte de Cristo y de liberarnos del poder del pecado es hacer de nosotros esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única forma que nuestra vida encuentre el real sentido que necesita. Por eso el apóstol Pedro va a decir, ustedes que en otro tiempo tenían una vida sin sentido, ahora han sido rescatados mediante el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que su vida encuentre sentido siendo esclavos de Cristo. Pero
pero tú no has querido dejarlo ir, por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Ya esto es lo que le dice Dios a Moisés para que se lo comunique al faraón. Esta misma declaración del 4:22-23 se va a repetir ya en palabras de Moisés frente a faraón, pero haciendo alusión a adorar, a hacer una fiesta. De hecho, eso es lo que le dice Moisés a faraón. Dios, ¿no es cierto? Yahvé dice que deje ir a su pueblo, que para que le haga una fiesta, para que haga fiesta solemne en el desierto. ¿Ya? Pero va a ser alusión a lo mismo, a adorar, a hacer una fiesta en honor a Dios. El punto es el mismo. No es otra cosa que hablar de servicio, de adoración. Es interesante porque la palabra en el 4:23 que se usa es abad y que en otras veces se traduce como adoración, va a tener un significado general de trabajar, de adorar y de servir a otro, como un sirviente o como un esclavo. Entonces lo que Dios le estaba diciendo mediante esta orden que le está dando a Moisés, de manera, podríamos, ¿no es cierto?, parafrasear, es decir, Moisés le dice, Faraón, Dios dice que dejes ir a mi pueblo, que lo dejes de esclavizar, porque ahora yo lo voy a esclavizar yo. Básicamente eso. Es extraño, pero como decía el apóstol Pedro, es precisamente lo único que le da sentido a nuestras vidas. Cuando nosotros somos libres del poder del pecado, para precisamente ser libres para servir a Dios. Romanos 6:15-23 va a decir lo siguiente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavo, se hacen esclavos de aquel a quien obedezcan? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Se lo vuelvo a leer el 16. ¿Acaso no saben ustedes que si someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Cuando nosotros somos liberados del poder del pecado, cuando nosotros somos liberados del poder del pecado mediante el sacrificio de Cristo, estamos en un punto de inflexión en donde decidimos o seguimos pecando o nos hacemos esclavos de aquello que nos domina o nos hacemos esclavos de Cristo. Y cuando nos hacemos esclavos de Cristo, podemos ver realmente lo que dice el apóstol Pedro. Nuestra vida encuentra sentido. Porque solamente en Cristo podemos encontrar el sentido necesario para nuestras vidas. Y aquí yo hice un paréntesis porque mientras preparaba el sermón y leía esta parte de Romanos, se me vinieron algunas preguntas un poco honestas. ¿Puedes poner la diapo? Porque yo me empecé comúnmente cuando preparo el sermón, empiezo a hacerle preguntas al texto y yo decía, chuta, si comparamos la vida de Israel con nuestra vida cristiana, y uno dice, Israel, ¿entendieron ellos que la liberación era para servir a Dios? Yo cuando veo la historia más adelante pienso que a lo mejor ni siquiera se percataron o a lo mejor no le tomaron el peso a las palabras de Moisés. A lo mejor estaban tan empecinados con ser libres del cautiverio, estaban tan ilusionados, recuerden capítulo 1, 2, después de que Moisés va a hablar con el faraón y pensando que la estaba haciendo de oro, ¿qué es lo que hace el faraón? Le pone más pega, ¿sí o no? Les pone el doble de trabajo, les quita el trigo para que hagan los ladrillos y le dice, no, ustedes tienen que ir a buscar el trigo. Entonces, la ilusión de ellos de ser liberados, de ser libres, era tan grande que a lo mejor no se dieron cuenta de que la libertad que Dios les estaba proveyendo tenía un propósito y que ellos adoraran a Dios y sirvieran a Dios. ¿Entendieron que la liberación era más allá de una simple liberación política o de la opresión egipcia? ¿Habrán entendido esto el pueblo de Israel? Porque Romanos 6:16 dice que nos hacemos esclavos de aquel o aquello a que nos sometemos. Y en nuestra propia vida cristiana, hemos entendido que la liberación del pecado involucra más allá que la liberación de las consecuencias del pecado. Muchas veces oramos porque nos equivocamos, le pedimos perdón a Dios y nos quedamos con su perdón. Nos quedamos con que nuestra vida, entre comillas, se arregla. Pero entendemos que la liberación que Dios provee mediante el sacrificio va más allá, sino que hemos sido llamados a servir a Dios.
Porque ambas liberaciones tienen el mismo propósito. El pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto con un propósito de adorar a Dios, de servirlo. Nuestras vidas fueron liberadas del poder del pecado para que nosotros pudiésemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. De hecho, Jesús, cuando se le pregunta, los fariseos le preguntan: Maestro, ¿y cómo resumimos toda la ley y los profetas? La ley, gran parte, ¿no es cierto?, de lo que escribió Moisés. ¿Cómo resumimos todo esto? Fácil. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestra vida ha sido liberada y hemos sido llamados a servir a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Después el apóstol Pablo más adelante ahí en Romanos diría que también presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces, nuestra vida, la liberación del pecado, todo lo que recordamos cada domingo, cuando usted toma la cena, cuando usted toma el pan, cuando usted bebe el vino, usted tiene que darse cuenta que ese sacrificio tiene un propósito, que usted sea liberado del poder del pecado, pero no es para quedarnos ahí, sino que sí hemos sido llamados a servir a Dios, a adorarlo con todo lo que significa nuestras vidas. Entonces, yo me hago la pregunta: ¿qué no nos está permitiendo obedecer la palabra de Dios? ¿Qué es finalmente lo que va a guiar nuestras vidas para darnos cuenta que estamos sirviendo a Dios? Entonces, ¿qué no nos está permitiendo servir a Dios? ¿Será que quedamos contentos con que nuestras vidas, entre comillas, se restauraron? ¿Será que nos quedamos contentos con que nuestras conciencias fueron calmadas porque obtuvimos el perdón de Dios por el pecado que nos mandamos? Y nos quedamos tan felices que muchas veces miramos hacia atrás. Y al pueblo de Israel le pasó lo mismo. No entendió el propósito, que tenían que ser liberados para servir a Dios. ¿Y cuántas veces miraron hacia atrás? Y dijeron: en Egipto estábamos mejor. En Egipto nuestra vida tenía sentido. Y muchas veces nos pasa lo mismo. El apóstol Pablo va a continuar en el libro de Romanos: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Básicamente lo que está diciendo: presenten sus cuerpos y sirvan a Dios con todos sus cuerpos. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho saca eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas que conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y lo repite nuestro Señor. Entonces, hemos sido liberados para ser esclavos, pero para ser esclavos de Cristo, que le da un real sentido a nuestras vidas. Y esto no es más que el Evangelio. Esto no es más, ¿no es cierto? Uno podría decir: oye, esto es súper fácil. Pero lo que pasa es que muchas veces en lo fácil nos enredamos un montón. Muchas veces se nos olvida lo sencillo del mensaje del Evangelio. Y cuando más lo necesitamos en nuestras vidas, o más, nuestra vida lo único que necesita es precisamente el Evangelio de nuestro Señor. Último punto, recordatorio. En el capítulo 13, y como también lo ha venido haciendo el capítulo anterior que hemos revisado, va a poner un énfasis en lo siguiente. Va a poner un énfasis en cómo estos eventos que están sucediendo, la muerte de los primogénitos, la instauración de la Pascua, van a cambiar la historia de Israel. En los capítulos que estamos revisando, usted lo puede leer en su casa, el calendario de Israel es cambiado. De hecho, la Pascua y el mes en que sucede la Pascua se va a convertir en el primer mes del pueblo de Israel.
y la instauración de estas fiestas descritas en estos capítulos van a actuar como un recordatorio perpetuo de lo que Dios hizo y va a seguir haciendo con el pueblo de Israel. Pero lo que más me llamó la atención es el hecho en que ambos capítulos dan importancia a la responsabilidad familiar, en la comunicación y en la explicación de los hechos que están sucediendo en el pueblo de Israel. Y más aún, ¿no es cierto?, esta continuidad del discurso de la salvación que Dios había llevado a cabo hacia su pueblo era una responsabilidad del Padre comunicársela a sus hijos. Después Dios, a través de Moisés, va a volver a poner énfasis en lo necesario que era que los padres enseñaran a sus hijos las obras de Dios. Y aquí tenemos un tremendo desafío con nuestros hijos. Aquí tenemos un tremendo desafío con los niños de nuestra iglesia. Porque mi pregunta es, ¿estamos dando las respuestas correctas a sus interrogantes? Éxodo 13:14, cuando el niño estaba viendo lo que estaba pasando y se estaba celebrando la Pascua, le pregunta al padre, ¿y esto qué significa? Y el padre de familia tenía que tener la capacidad de explicarle al hijo lo que estaba sucediendo y recordar cómo Dios había obrado de manera poderosa en el pueblo y en la liberación de Egipto. Cuando el niño preguntaba, ¿y esto qué significa?, el padre tenía que tener claridad de lo que estaba explicando, porque ese era el fundamento para las futuras generaciones del pueblo de Israel. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué respuestas estamos dando precisamente a las futuras generaciones? El salmista en el Salmo 71 más adelante dice, Señor, tú me has enseñado desde mi juventud y permíteme que aunque mis cabellos peinen canas, yo pueda seguir predicando y contándole a las futuras generaciones acerca de tus obras y tus maravillas. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué respuesta estamos dando cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿y esto qué significa? Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo dice, todo el mundo es esencialmente religioso. Los niños son adoradores y adoran al Señor o adoran a ídolos. Nunca neutrales. Sus hijos evalúan todas las experiencias de la vida por un filtro religioso. El corazón del texto de Tripp, en los primeros capítulos, va a pasar por dos aspectos importantes que tienen que ver con el desarrollo de la familia, que es que los padres tienen que proveer un ambiente seguro, un ambiente cristiano seguro, pero no quedarse solamente en eso, porque un ambiente seguro muchas veces no da hijos cristianos, sino que también pastorear el corazón del niño. Y lo que Moisés nos está relatando aquí, y lo va a relatar después dentro de las leyes, es que los hijos necesitan escuchar acerca de las maravillas de Dios. Y hay una responsabilidad familiar y hay una responsabilidad comunitaria acerca de cómo los hijos entienden la salvación de nuestro Dios. Acerca de cómo ellos entienden precisamente el sacrificio de Cristo. Todo el pueblo de Israel, pequeños y grandes, necesitan recordar los hechos poderosos de Dios en Egipto, por lo cual esta fiesta iba a servir como un recordatorio de la mano de Dios y de la liberación del pueblo. Y en ese momento los padres debían tener la capacidad de contarle a sus hijos los hechos que Dios estaba ejecutando. Tenían que tener la capacidad de explicarles qué significado profundo tenía para el pueblo lo que habían vivido. Y como recordatorio para nosotros, imagine lo bendecido que somos nosotros, donde cada domingo nosotros recordamos o tenemos entre comillas nuestra Pascua y recordamos el sacrificio de Cristo. Y la tremenda oportunidad que tenemos de recordarles y explicarles a nuestros hijos acerca de lo que Jesús significa para ellos. Entonces este evento que tiene que ver con una muerte, que tiene que ver con un sustituto, pero también tiene que ver con un recordatorio que es perpetuo, con un recordatorio que es responsabilidad nuestra de poder comunicársela a las futuras generaciones. En algún punto de sus pequeñas historias, ellos tomarán la decisión de servir a Dios, pero mientras eso no pase, hay una responsabilidad familiar y hay una responsabilidad comunitaria de que nuestros hijos, de que nuestros niños entiendan el real propósito de lo que significa el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Hay una tremenda necesidad del Evangelio en nuestras vidas.
Cristo debe convertirse en el centro de todos nosotros. El otro día, mientras precisamente leía el libro de Tripp, pensaba en la necesidad que tenemos del Evangelio en cada una de las etapas de nuestra vida. Todos estamos viviendo distintas etapas. Y todos tenemos distintas necesidades, distintos problemas. Todos tenemos distintas, ¿no es cierto?, formas de ver la vida de acuerdo a nuestra edad. Pero tenemos una sola necesidad. Y que la encontramos simplemente en Jesús, que le da real sentido a nuestras frágiles vidas. Mírese usted, piense en sus hijos, no importa la edad que tengan, ya uno nunca deja de ser padre. ¿Cuánto necesitan de Dios? La gran necesidad de usted, de mí, de nuestra familia, de nuestra comunidad, y esta necesidad va a tener un solo nombre, que es Jesús. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios y en su primera carta, en el capítulo 10, hace un pequeño resumen del paso de Israel por el desierto y acerca de todos los condoros que se mandó Israel y de la forma en que Dios le habló. Pero sin embargo, cuando él llega al versículo 11, 12, siempre me ha llamado la atención porque dice, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Todo lo que le sucede a Israel, compare su vida con el pueblo de Israel. Todo lo que hemos estado revisando en el libro de Éxodo. Y sepa que Dios ha provisto y proveyó para que Moisés lo dejara escrito, para que nuestras vidas fueran bendecidas, como advertencia para nosotros y para que nos demos cuenta que si estamos firmes, tenemos que seguir tenemos que seguir estando firmes, mirando, ¿no es cierto?, y teniendo cuidado de no caer. Concluyo con lo siguiente. Y como pregunta, ¿estamos entendiendo qué significa el sacrificio de Cristo en nuestras vidas? Y cómo este hecho impacta nuestras vidas de servicio a Él. Y cuando hablo de servicio a Él, no estoy hablando del servicio en la iglesia, ¿ya? Sino que estoy hablando en el día a día, en las decisiones que estamos tomando, en cómo estamos viendo la vida, en los sustitutos de Dios en nosotros que actúan como ídolos que dejan automáticamente a Dios fuera. Mira, haciendo un pequeño resumen. Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo porque lo voy a llevar a servir. Moisés le dice a Faraón, deja ir al pueblo de Yahvé porque él quiere que vaya al desierto y le rinda culto y le sirva. Dios libera al pueblo. El pueblo sale de Egipto. ¿Y qué es lo primero que hacen, ¿no es cierto?, cuando se encuentran en el monte Sinaí? Sustituyen a Dios. ¿Qué es lo que estamos sustituyendo? ¿De qué forma estamos sustituyendo a Dios en nuestras vidas? Segundo, ¿estamos siendo relevantes para las nuevas generaciones? ¿Qué le estamos recordando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué respuesta estamos dando? Uno puede decir, pucha, es que yo no sé mucho de la Biblia, no soy un cristiano a lo mejor que le gusta leer, que le gusta meterse un poco más. Ore por sus hijos, comprométase con la vida de sus hijos. Nuestro principal labor como padres es que nuestros hijos sean pastoreados y esa es su responsabilidad. Así que ese es como el approach para la serie de familia que se nos viene en 2 semanas más. Que el Señor les bendiga, que nos ayude a entender el real propósito por el cual hemos sido liberados, ser esclavos de Cristo, pero que también tengamos, ¿no es cierto?, la capacidad para comunicarle a nuestros hijos acerca de cuál es el real sentido de lo que estamos a punto de celebrar, la muerte de Cristo, su cuerpo partido y su sangre derramada. Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, si no hemos entendido todavía el propósito